Un saludo muy cariñoso para todos en este domingo 19 del tiempo ordinario, 9 de agosto. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer, todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Anímense, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si tú eres, mándame ir por el agua hacia ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo, y entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Ciertamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplando a Jesús como maestro implica aprender de él, incluso fuera de clase. Él no es un depositario de conocimientos en un alumno, sino un maestro, formador de unos discípulos. Su enseñanza ni el aprendizaje de los discípulos no puede reducirse a la catequesis teóricas que dicta. El discípulo se fija en el maestro aunque él no se lo esté pidiendo, y encuentra razones de aprendizaje, razones de sus acciones. Los discípulos se hicieron obedientes y yéndose con anticipación a la otra orilla del lago. Vieron a Jesús despedir a la gente, vieron a Jesús subir a la montaña él solo, al lugar de mayor cercanía con Dios. Saben que subió a orar, no saben el contenido de su oración. Es un hecho diferente a mirar al cielo y hacerse una acción de gracias antes de partir los panes y los peces. Esta oración es más intensa, es más diferente, requiere despedir a sus discípulos y a la gente, requiere construir un espacio de soledad, unas condiciones propicias. Hay dos hechos que quizás le motivan a sacar ese encuentro con el Padre. Uno, el Bautista ha sido asesinado. Dos, ha atendido a una gran multitud que ha cargado con toda clase de dolencias, enfermedades, pesares y culpas, quejas, hambre. Ha hecho un signo eucarístico importante. Quizás esos sean los dos motivos contenidos para su oración. Los discípulos han captado que el Maestro es una persona humanamente necesitada, que requiere leer con el Padre las circunstancias que lo rodean, descargarse de todo aquello que recibe y lo puede afectar y entregarle al Padre lo que es de él y revitalizarse para seguir avanzando. Los discípulos supieron que al anochecer todavía estaba allí, solo. Como se dedicó suficiente tiempo o bastante tiempo en el aprendizaje de ellos mismos. Luego se dieron cuenta que la noche estaba bien avanzada. ¿Qué querrá decir? Medianoche, pasada la medianoche, cuando lo vieron caminando sobre el agua. Qué extraña enseñanza la del Maestro, si no es habitual en él, y por tanto no es una nueva inauguración o una inauguración de una nueva forma de transporte que le es propia, caminar sobre las aguas. Es un evento casual, es un signo quizás para manifestar la fuerza de la fe. Lo que se puede hacer cuando se tiene, o una de las consecuencias de su íntima relación con el Padre. Los discípulos detectaron en ellos un hueco enorme en su fe, en su confianza para consigo mismo y en su conocimiento del Maestro. No habían visto esta partecita de su vida, no sabían reconocerlo en la oscuridad. En esas circunstancias lo pueden confundir con un fantasma.
no conocen a Jesús en medio del agua agitado y de la noche oscura de la vida. En esas circunstancias, el miedo es el rey. El miedo les cierra el conocimiento, les cierra toda forma de luz. El miedo les enceguece y les oscurece, impidiendo cualquier claridad. El miedo les hace gritar, desconociendo cualquier valentía. El miedo les hace anhelar un Salvador. ¿Y qué conocen de su Maestro? ¿Qué les enseña? ¿Qué seguridad les da? Definitivamente descubrieron un hueco muy grande en su formación y en su habilitación para un desempeño apostólico. Pedro, desde su situación especial y de privilegio con el grupo, toma la iniciativa y con la anuencia de Jesús baja de la barca y camina sobre el agua hasta encontrar las amenazas externas, el viento huracanado y sus propias debilidades, que no aprendiendo a manejar el miedo como emoción negativa, podría hacerle frente a las amenazas que tenga que enfrentar y podría avanzar hacia Jesús sin hundirse. Pedro y los demás discípulos detectaron esa debilidad interna a ellos. El miedo les hace desconfiar de todo y de todos. Es desconfianza de sí mismos y ello los lleva a anular la compañía del Maestro. Busco a Jesús como refugio ante mis miedos y los guardo y continúo con Él sabiendo que siempre me dará su mano cuando me esté hundiendo. O me lleno de Él, venzo el miedo con su enseñanza y la certeza de su compañía constante. Aprendo a conocerlo, incluso en medio de la oscuridad o del mar tormentoso, y me dedico en su nombre a darle la mano a otros que se van uniendo por circunstancias que yo conozco. Una manera es depender de Jesús y ser quizás pasivo en el compromiso, pero la otra es caminar con Jesús, es comprometerme como discípulo y volverme su apóstol. Es permitir que Él trabaje a través de mí. Que el Maestro es el Hijo de Dios requiere que yo lo conozca desde ahí y constantemente me incline hacia Él y me dedique a contemplar su grandeza y aquella que me invita a conocerle aún más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.